Buenas noches. Voy a hacer una pequeña exposición de algunos comentarios adicionales para reponer la media hora que me faltó. Una de las preguntas que me acaban de mandar y que que pudieran ayudar a esclarecer cuestiones del primer artículo es la diferencia entre la inculturación, la transculturación, el sincretismo, la hibridación. En estos cuatro conceptos, en el que más quiero que nos enfoquemos es en los primeros dos. Eh, Sincretismo ha sido en la historia de las religiones y cómo se ha entendido la mezcolanza entre ellas como un término hoy en día es peyorativo generalmente y y está cayendo en desuso. Pero por muchos años el término de sincretismo siempre se ha entendido en un tono negativo. Y sincretismo es simplemente la mezcla, por así decirlo, de religión A y religión B se juntan y entonces hay una tercera idea, una tercera religión, una tercera expresión de fe. Por ejemplo, eh, San Judas Tadeo, cuando la imagen de San Judas Tadeo se usa con moneditas abajo, puede tener rasgos de una religión cubana que se llama santería. Cuando se mezcla, por ejemplo, un santo que no existe como Malverde y se mezcla como la devoción y la piedad popular católica, pero con una idea errónea de la fe, se empieza a mezclar, se empieza a mezclar de una manera en la que no es ni una, no es ni otra, sino que surge una tercera que generalmente crea que hay cuestiones problemáticas, especialmente por ejemplo, la Santa Muerte. Se tiene la idea de la santidad y cómo los santos son intercesores ante Dios, todo lo que conocemos, pero la muerte se está personificando y hay una devoción medio brutalmente mórbida a la muerte. Entonces, esto es como la idea de qué es el sincretismo. Em, la inculturación es cuando es un concepto que se da mucho en... Espérenme, voy a poner un reloj porque aquí no me muestra la cantidad de tiempo que llevo transmitiendo. El, la inculturación es la respuesta católica ante el sincretismo cuando está bien ejecutado la mezcla de la religión, de las religiones y cómo hay cuestiones compatibles en las que una fe y otra pueden mezclarse y cómo pueden nutrirse el catolicismo mismo. Lo que había dicho, creo que la hermana Araceli, de cómo había pueblos indígenas que tenían entendimiento de Dios, que pueden ser sumamente fértiles para la concepción que nosotros tenemos de Dios y cómo no necesariamente están opuestas a nuestra fe. Hay expresiones bíblicas en las que Dios se manifiesta como o con términos femeninos y como sabemos, al menos Dios Padre, no, Dios Padre se puede entender a partir de... A ver, déjenme retroceder para saber cómo explicarlo bien. Dios Hijo, Jesús, es sexo masculino, pero se nos ha revelado cómo Dios Padre en la figura de Padre tiene y se entiende a veces con rasgos femeninos y esto no necesariamente, y esto no es malo en el que Dios tiene, digamos, cuestiones sensibles o lo que sea. Entonces puede haber una expresión indígena
que nos ayude a entender un poco cómo Dios es padre y madre. Digamos, esta figura de Ometeotl, que es un poco controversial en el mundo náhuatl, si siquiera existió esta deidad Ometeotl. Ome. Ome es dos. Teotl es como la divinidad, este dios dual. Entonces, como hombre y mujer, fuego, agua, o sea, esta cuestión de dualidad que está en constante movimiento, cómo se puede, por así decirlo, ayudar a iluminar algo del cristianismo, como el cristianismo también ilumina estas cuestiones indígenas. Entonces, la inculturación es esencialmente cómo se toma, cómo existe el evangelio y cómo radica el evangelio en la cultura, incluso en las culturas que no son cristianas. Cómo se asumen, antes de que llegaran los españoles, por así decirlo, cómo hay rasgos evangélicos en el mundo azteca. Cómo se puede decir que hay ciertas eh, potencialidades en las que se ve las semillas del verbo, cómo Dios implantó en sí, en el corazón del hombre, ciertas tendencias a buscarlo a Él, y estas se expresan en la cultura, y eventualmente cuando florecen y Jesús está presente, se entienden en su plenitud en Él. Y estas cuestiones indígenas no cristianas empiezan a tomar rasgos cristianos. Más o menos eso es un poco la inculturación. La hibridización, el híbrido y la transculturación tienen más o menos diferentes matices sociológicos de estos mismos fenómenos y cómo se entienden. Por ejemplo, lo que es híbrido simplemente se entiende es como una mezcla de las dos, pero se estudia a partir de un punto sociológico. Entonces no tiene matices espirituales, por así decirlo. Entonces simplemente se puede entender, es una manera sociológica de entender el mismo fenómeno. Y finalmente la transculturación, como dice la palabra trans, más allá de la cultura. Y este mismo punto, que no importa tanto, pero la transculturación es el mismo fenómeno explicado a partir, si no me equivoco, de la antropología. Tiene otros matices, y efectivamente en el artículo pudiera yo hacer un mejor trabajo en explicar estos dos últimos puntos. Pero los que más me interesan son el sincretismo y la inculturación. Es decir, cómo la Virgen de Guadalupe puede ser analizada a partir de los ojos de la fe y asumir en su imagen cuestiones indígenas y ser perfectamente cristiano todo el mensaje a partir de todo lo que asumió. O para alguien que no tenga fe o sea, la información está ahí. Uno puede interpretarlo de esta manera o de esta otra. Esta manera, a los ojos de la fe, inculturación. Esta otra, a partir de ojos, ya sea sociológicos, antropológicos o incluso, por así decirlo, ateos o de sospecha, van a decir, ah, la Virgen de Guadalupe no es otra cosa más que la Coatlicue Tonantzin. Pero ahora esta diosa madre indígena simplemente le pusieron un vestido católico, pero los indígenas estaban venerando a la diosa madre azteca, y ahora simplemente en vez de decirle Tonantzin, Coatlicue Tonantzin, le decían Tonantzin Guadalupe. Y Tonantzin como frase pues, no tiene nada de malo. Es literalmente To es nuestra, Nantli es madre, Tzin es el reverencial. Tonantzin como nuestra madre Guadalupe, Coatlicue Tonantzin, y ya es diferente. El Coatlicue es la madre diosa que tiene la falda de serpientes, ¿no? En ese sentido,
pues cambia la interpretación. Ese es un primer punto que es muy importante recalcar. Entonces, voy a mandar dos videitos más, yo creo, para compensar esta media hora perdida. Y este es el primero. Gracias.